Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente este día sábado en el café, bar, restaurante Queros de la ciudad de Osorno, ubicado en la Galería Billet, junto a Bernardo Candia, para conversar de aquellos temas que son de interés y que han marcado la contingencia a nivel nacional, en política, en Estado, en gobernabilidad, gobernanza, como se usa ahora también, y aquellos temas que para nosotros son vitales de destacar y de desarrollar junto a ustedes y junto a Bernardo Candia, a quien le damos la cordial bienvenida. Bernardo, un gusto saludarte. Hola, buenas tardes, Claudio. Y agradecer nuevamente al restaurante Queros por abrirnos a este espacio para poder hablar sobre temas contingentes y retomar nuestra rutina de recomendar textos. Yo hoy día traje dos textos, uno de Gustavo Le Bon, que es Psicología de las Masas. Es un texto altamente recomendable para quienes quieren analizar los estallidos sociales. Creo que este autor entrega una serie de teorías que permiten entender y comprender adecuadamente un fenómeno social que no es solamente el 18 de octubre, sino que es un hecho histórico que ha sucedido en varios hitos de nuestra historia chilena. Por lo tanto, se recomienda este texto a consultar para hacerse un juicio de cómo funciona la psicología de las masas. El otro texto que también está en coyuntura es de Álvaro García Linera. Este es un boliviano que estudió en Chile y que ha escrito varios textos que le dan el sustento al movimiento indigenista en Bolivia. Él tiene un libro, que es el que tengo yo acá, Postliberalismo, tensiones y complejidades. Es un texto en donde el autor desarrolla una teoría, en donde esta teoría toma elementos marxistas para comprender el fenómeno del indigenismo como un movimiento purista que llega a el poder con Evo Morales y posteriormente se desarrolla. Es bueno entender y comprender cómo funcionan los movimientos indigenistas en América Latina, porque cuando usted se niega a leer a sus adversarios políticos, lo único que hace es demostrar desconocimiento, y el desconocimiento está muy ligado a la ignorancia y por lo tanto uno tiene que hablar en propiedad en función de la teoría. Y la ignorancia es la madre del cordero de la administración pública moderna. Hoy día me decía un militante del Partido Comunista con el que conversábamos el otro día, me dijo, claro, tú piensas distinto porque lees. Entonces lo encontré simpático y gracioso. Pero no recibo tampoco la felicitación del Partido Comunista. Soy anticomunista. Soy anticomunista. Quiero destacar estos del post-neoliberalismo de Álvaro García Linera, porque nosotros tenemos el hábito como país de mirarnos al ombligo y criticarnos a nosotros mismos. Aquí hay una mirada desde el extranjero de alguien que conoce la realidad chilena. Aquí se levanta una visión diferente que es complementaria a lo que uno pueda tener y permite también ir desarrollando una posición ideológica o adquiriendo un acervo que nos permita entender aquellas posiciones ideológicas que son diferentes. En cuanto a Gustavo Le Bon, la psicología de las masas, seguro que nos lo estamos haciendo no estamos capacitando a las masas, ¿no? No, es para comprender el fenómeno sociológico que se produce en términos colectivos y que muchas veces son elementos que hay que tener en cuenta en cualquier análisis. Pero todos estos procesos, estos fenómenos colectivos y de masa que están ocurriendo van variando rápidamente a medida que se van implementando, se van adquiriendo otros elementos como la tecnología. Hoy día se coordina por WhatsApp. Bueno, independientemente de eso... hasta el año 85 era una bandera, y ahí donde estaba la bandera más alta... Independientemente de eso, el enjambre que tú haces mención a través del WhatsApp no es más que una manifestación de masa, que convoca y se reúne, pero el sentimiento colectivo que se genera es algo que no siempre se produce. Hay hechos históricos que uno los puede explicar a través de psicología de masa y que es bueno tener como elemento de análisis. No es que tú estés aquí encontrando las babas y que con esto vas a resolver las incógnitas, porque los seres humanos somos seres interpretativos. Es decir, interpretamos los hechos históricos con mayor o mayor certeza, con mayor o menor
objetividad, porque también tienes tú que pensar que el sujeto que analiza tiene una estructura mental que responde a algún concepto ideológico. Ahora, este análisis que se hace, o este acervo cultural e intelectual aplicado a la realidad, ¿permite que el diagnóstico sea asertivo y claro? Evidentemente que te da más elementos de juicio para tener una visión mucho más, yo diría, certera. Como las encuestas Criteria, con un 4 o 5% de error. Claro, sobre los fenómenos sociales. Nunca vas a tener absoluta objetividad ni certeza absoluta, eso no existe. Son aproximaciones a la verdad y por lo tanto hay que tomarlos con ese nivel de rigurosidad profesional. No se trata aquí de no tener ningún elemento para hacer juicio, se trata de tener precisamente La elementos visión de campo que te permita completa. explicarte los fenómenos sociales. Ahora, ¿por qué yo te planteo esto? Porque cuando uno ve la situación que se ha dado en torno a los niños haitianos, vamos a hablar de la media hacia arriba. Aquí rápidamente se le sacó punta al lápiz y hubo algunos que sacaron un cálculo electoral que permita posicionar al adversario político, ya sea en la izquierda o ya sea en la derecha, en un punto desventajoso que permita llevar, ¿cómo decían?, caldo para su cultivo. Agua a su molino. Agua a su molino de determinados segmentos políticos. Y esto no fue solamente de la derecha tratando de perjudicar a la izquierda, también la izquierda tratando de perjudicar a la derecha. No, mira, lo que yo deduzco de esto es que, primero, el rol que juegan los medios de comunicación. Los medios de comunicación, a mi juicio, tienen que tener ética y un etos ético. Es decir, no puedes tú hacer de la mentira una forma de informar a la ciudadanía, porque lo único que haces cuando asumes la mentira es instalar verdades a medias, porque al final de cuentas, cuando existen comunicadores sociales, como el señor Manuel Astorga, lo digo con nombre y apellido, que especula sin tener ningún antecedente a la vista, y él plantea una hipótesis en donde primero no se sabe dónde están los niños, segundo, que estos niños probablemente, mira los conceptos, probablemente estamos frente a una de las mayores crisis de Chile, producto de esto. Y estos niños habrían sido producto de un tráfico de niños hacia Chile y que probablemente los sacaron desde Chile hacia el extranjero porque Chile cumplía un rol de básicamente de país de tránsito. Y la otra hipótesis que ya me pareció con mayor similitud, sin ningún antecedente, cuando él dice que probablemente estos niños pueden estar traficando órganos. O sea, se puede estar traficando órganos de niños. Órganos de niños. Tres cosas que me parecen absolutamente fuera de todo contexto, hasta que aparece un informe de la Contraloría llevado a cabo el año pasado, en donde es un informe de 70 páginas, la gente lo puede sacar de la Contraloría, está disponible públicamente, por lo tanto aquí lo que estamos diciendo, hay una fuente que hizo una investigación sobre el particular, llegó a resultados, y no me digan que la Contraloría tiene PDI o Carabineros. Ellos hicieron un trabajo administrativo donde identificaron 60 niños que estaban en los respectivos hogares de parientes o de familiares, pero esos niños estaban estudiando, estaban accediendo a los beneficios que entrega el Estado de Chile y por lo tanto los niños estaban ahí. ¿Qué es lo que dice ese informe, Claudio? Lo único que dice el informe es que aquí hubo un desorden administrativo, es decir, la institucionalidad o las instituciones que tuvieron que ver este tema no cumplieron con rigurosidad lo que eran los procedimientos administrativos, pero aquí, primero, los niños están en Chile, segundo, la gente, en este caso los antecedentes lo tienen la ley, saben dónde están, y por lo tanto aquí no especulemos, si ese es el tema, no especulemos, esperemos que las instituciones funcionen, porque, claro, uno dice, el gobierno trató de sacar ventajas de esto, pero también rápidamente se dio cuenta que el fenómeno no era como lo que estaban planteando en su inicio, sino que estábamos hablando de una cosa mucho más acotada y que los niños están en Chile y que están en familiares. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué estos niños, que no son hijos directos de los que donde están, que son sus tíos, sus parientes, algún vínculo familiar tienen? Bueno, si uno toma la realidad de Haití, un país sin institución, sin prácticamente Estado, en donde las mafias son las que gobiernan, entonces tú dices,
¿Cómo se escapa esa gente de la pobreza? ¿Cómo yo, que tengo un hijo, lo mando a Chile con un pariente para que tengan la posibilidad de tener una esperanza? Y eso es profundamente cristiano, más allá de lo que... Es válido, o sea, la aspiración de un padre por tratar de buscar un mejor futuro para sus hijos es válido, pero la estructura social que se tiene con respecto al concepto de familia de Haití es muy diferente al concepto social que tiene en Chile. Un dato, en Haití las mamás empiezan a desarrollar un proceso de apego con los hijos después del tercer año, porque anteriormente es una causa perdida dada el alto índice de mortalidad de los niños. Pero entonces, mira, la visión es distinta. Entonces, pero tú tienes un Estado fallido. Haití absolutamente fallido. Entonces tienes un Estado fallido que donde su gente que emigra, pues lo único que espera que sus hijos tengan una mejor posibilidad en la vida. Porque no digamos que están viviendo en Las Condes de Chile. No digamos que están viviendo en las 3 comunas más ricas de este país. No, están en las comunas más pobres de nuestro país y ahí tienen mucho más oportunidades de las que pueden encontrar en Haití. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros llamar la atención? A mi juicio, primero, rigurosidad profesional de parte de los medios de comunicación. Segundo, no decir estupideces sin tener los antecedentes a la vista, porque el informe de la Contraloría estaba ahí, hasta que la Contraloría dijo, disculpen, pero aquí hay antecedentes, esto se entregó, se dio a conocer públicamente, los niños están en Chile y nosotros los detectamos y sabemos dónde están. En tercer lugar, las instituciones tendrán que mejorar sus protocolos y sus procedimientos administrativos, de tal forma que efectivamente no se produzca este tipo de situaciones. ¿Las instituciones en lo particular Sí. o el Estado en general? No, las instituciones que tienen directa responsabilidad aquí, mira, aquí tiene responsabilidad la DGA, tiene responsabilidad la PDI y tiene responsabilidad el Estado. El Estado es representado por el gobierno de turno, que en este caso, a mi juicio, es el Ministerio del Interior. Entonces, esas instituciones tienen que mejorar los procedimientos administrativos. Aquí estamos en presencia, como lo dice la Contraloría, lo más probable frente a una situación que hubo un desorden administrativo, que no se establecieron los protocolos de procedimiento adecuadamente y por una lo tanto, banalización, una desidia. desidia puede haber pero no hay, O sea, no hay lo otro que es brutalmente hiriente y malo para la imagen país, porque si estamos hablando de un país en donde trafican niños y además las instituciones no funcionan, y en segundo lugar o en tercer lugar esto de que estábamos traficando órganos de niños, o sea, por favor, Manuel Astorga, sé más riguroso profesionalmente. Yo no sé dónde estudiaste, pero toda universidad debería tener una ética y un etos. ojalá que este no sea el primer capítulo de Sin Filtro a nivel Osorno. Pero si yo comparto contigo la situación, lo que sí me queda claro es que hubo también un intento de relativizar el problema, porque hoy día la Contraloría, que hemos cuestionado porque mantiene una actitud de supervigilancia y de superpolicía que viene a destapar los grandes casos, hoy día destapa un gran caso y resulta que hoy día la Contraloría es la que tiene la razón con respecto al procedimiento que mal se hizo. Lo que pasa es que aquí, como tú ves, estas cosas cuando tú quieres no verlas, no quieres darla a conocer, entonces estás manipulando la verdad en favor de tus objetivos políticos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos tratando? Porque yo podría legítimamente pensar que, bueno, el gobierno dio a conocer recientemente el Banco de Estado ciertos indicadores que son indicadores económicos y de proyección económica que son malísimos para el gobierno. O sea, crecer a una tasa de 1.35 es la mitad de lo que crecía Boric. En segundo lugar, la inflación puede llegar, y lo dice el Banco Central, no lo digo yo, en torno al 4% a fin de año, que es casi la mitad de lo que entregó el gobierno, el presidente Boric. Y en tercer lugar, no se ve una proyección de una economía sólida, o sea, menos crecimiento, más inflación y la vida más cara. Porque cuando tú vas al supermercado, lo que ves es que la gente hoy día se queja mucho más del costo de vida, porque lo que comprabas con 100 pesos ya no estáis comprando la misma cantidad, sino que estáis comprando la mitad de lo que comprabas con 100 pesos. Es decir, y además agrégale esto, o sea, yo digo, cuando el Trump, que no es de mi santo de devoción, anuncia el término del conflicto con Irán y un acuerdo, y baja el barril del petróleo a 70 dólares el barril. Bueno, acá en Chile nos subieron 500 pesos el diésel y bajaron 100 pesos. O sea, como gran cosa, quédate callado porque te bajamos y ellos siguen ganando plata porque
el impuesto se lo están ahorrando y lo están Si ya fallamos con el tema de los niños, ¿qué está fallando con respecto aquí en la implementación de esta nueva readecuación de precios del barril del cobre? Bueno, aquí Nuevamente el Estado. el Estado, porque el Estado lo que está viendo, Independiente del gobierno político. no independiente, lo que están, mira, si en el fondo lo que está haciendo el gobierno es recaudar más, porque no está subvencionando, no está operando el manco, y por lo tanto están cobrando y están ingresando más recursos al Estado. Es decir, ¿por qué no rebajaron a lo menos en la mitad? Claro. Si la pregunta, Claudio, ¿cuánto era el valor del barril antes del conflicto de Irán, Estados Unidos e 65 Israel? dólares. Y este está a 70. Entonces Sí. uno se pregunta, si a mí me subieron 500, ¿por qué ahora no me bajan a lo menos 450? Pero eso es parte de un proceso paulatino. No. Eso Oye, debe ser inmediato antes de que... eso puede ser, y de hecho lo dijo Quirós. Él, con mucha fuerza, dijo, el día jueves va a bajar 100 pesos, como gran cosa. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué no me bajaste más si el barril está a 70? Claro. Pero nuevamente es el Estado que falla. Más que el Estado son los que están en el Estado. Porque las decisiones no las toma esta intelequia estatal. Ahora, las yo toman personas. no me voy a centrar en los errores del Estado que se cometieron bajo la administración de Gabriel Boric, porque nosotros elegimos un gobierno para que solucione justamente los errores que estaban en el gobierno anterior. Por lo tanto, a los gobiernos se les elige para gobernar y darle y gobernabilidad. darle solución a los problemas, Claro. no vivir de los problemas que sí hicieron los otros y que lo hicieron mal, Sí. nosotros lo vamos a hacer mejor. Entonces, aquí sigue fallando el Estado. Sigue fallando el gobierno, que es distinto. El Estado es permanente, Claudio. El Estado lo conforman personas, seres humanos que toman decisiones. Y aquí alguien toma una decisión porque le conviene tomar esa decisión. Puede ¿Y por haber qué una les conviene? puede- Porque están recaudando. Pero puede haber una responsabilidad política, pero en el tema de los niños, ¿quién me entrega la cifra exacta? Porque mientras las primeras horas se hablaban de 200, después llegamos a 74, otros canales hablaban de 3.800 niños desde el 2022 en adelante. Entonces, ¿cuál es la cifra oficial? Bueno, ¿Quién debiese entregar la cifra yo oficial? prefiero que estas instituciones que están directamente involucradas entreguen la información como corresponde. Pero no la tienen. No, si la tienen. El problema es que la tienen en forma desordenada, como dice La Contraloría. la Contraloría. Entonces, esa información, porque ellos saben cuántos niños ingresaron, saben dónde están los niños. Si a la Entonces- Contraloría, mira, si la Contraloría, que no es una policía, llegó donde estaban. Lo que pasa es que la Contraloría no hace el trabajo completo de los 100, sino que saca una muestra. Bueno, yo contarte que yo seguí el caso y antes que la policía, los primeros 3 menores fueron encontrados por un equipo de prensa de un canal de televisión. Ellos hicieron un trabajo efectivo. Claro, pero mira. Ahora, si la no- validez no- que tenga eso... no era tan. Dice, ¿por qué no vieron el informe de la Contraloría? Claro. Si ya se sabía en 2025 eso. O sea, cuando quieres usar las cosas y amplificarlas y darle a eso para ocultar otras cosas, Claro. ¿Tú crees que esto es una cortina de humo? cortina de humo, Sí, bueno. evidente. Pues si, fíjate en los discursos, si yo comparo el discurso inicial del gobierno versus el discurso de hoy, es un mar de distancia. Hoy día el mismo, mira, y la hipocresía, ¿no? El mismo hoy día que está a cargo, que era un diputado, el que está a cargo, Saperman. sí, algo así, bueno, él votó el rebajar las normas, 128 votos en la Cámara de Diputados del 2025. Entonces tú dices, oye amigo, sé un poquito más serio. Hubo un aprovechamiento político de los, Gente. los grandes ganadores. Evelyn Matei, No sé si la hemos porque le han dado tanto a esa señora. pero tuvo un espacio formidable en Televisión Nacional, analizando, perdón, en canal, en Mega Noticias, analizando el caso junto a Neme, José Ignacio Neme. Bueno, pero mira, si a la verdad lo que uno debiera de llamar al país es que centrémonos en lo importante, en lo sustantivo. Gobernemos este país, démosle gobernanza, como dices tú, una dirección, ejerzamos nuestro liderazgo. Yo, por ejemplo, estoy muy contento con lo que sucedió en Talcahuano. ¿Por qué? Nosotros lo habíamos anunciado acá, lo que era el proyecto de defensa nacional que tiene la Armada y de construir 4 buques multipropósito, y el primero que se lanzó al agua fue este día jueves 18 de junio, en donde Chile demuestra al mundo que tiene los conocimientos necesarios y la tecnología para hacer este tipo de buque que le van a prestar un servicio al país enorme, y por lo tanto además generas conocimiento, generas aprendizaje, generas
dinamiza las economías locales, porque ¿sabes cuánta gente trabajaba ahí? 1.200 trabajadores en ASMAR. Esas cosas son lo importante y lo relevante y lo que hay que resaltar, y no decir que el país está mal, que el país está cayéndose, que se está destrozando, que los niños se roban, que los niños o sea, este es el país peor del mundo. Jugar con el sentimiento de la sociedad a través de la manipulación de la información, que uno lo entiende de los canales nacionales porque lo hacen por la idea del rating. Claro, la manipulación. ¿Cómo? La psicología de masa. Ahora, yo no sé si es aquí, porque tú siempre hablas de y la ideología que está detrás de esto y la psicología de la masa. Yo no sé si estos periodistas que estaban en los canales conversando este tema en horario de mañana tienen realmente las capacidades intelectuales como para orquestar una cuestión, o ellos son solamente los retransmisores de algo que les da sintonía y a través del Middle People le van indicando, oye, mantente en el tema porque está sacando roncha. No, yo creo que es lo que tú dices al final del día, es decir, la gente tiene tanta ansiedad y tanto deseo de aparecer con la noticia, ojalá de punta, de frontera, y por lo tanto yo fui el que di o hablé, la primera vez que se habló de este tema fui yo. Entonces, ese tipo de figurismo, de narcisismo, es lo que está imperando. Finalmente de mediocridad. Y además, mira, van analizando las cosas. Ahora, lo que sí hay que mejorar el trabajo que se hace con los niños, pero esto es una denuncia ya muy antigua con respecto al Sename. ¿Dónde está la comisión que nos dice el grado o el nivel de avance? A mí me hubiese gustado que con respecto apenas se decretó un tema tan grave como este de los niños, se hubiese entregado de forma diaria durante esta primera semana un informe tal cual se hacía la cantidad de personas fallecidas con respecto a la pandemia, con respecto a los 200 niños. Queremos informar que hoy día 17 niños aparecieron, 24 están encuestados, 36. No hubo ese nivel de información porque el Estado de Chile, el gobierno, las instituciones no son capaces de canalizar esa información en un documento único que permite entregar una información. Claro, porque mira, somos tan reactivos muchas veces, cada vez que aparece una situación vergonzosa, una situación grave, o una crisis, como fue la del Sename, a la cual tú haces mención, se cambió la institucionalidad, se hizo una nueva ley, pero seguimos teniendo la misma capacidad de cobertura, con los mismos cuidadores. No tenemos una institucionalidad sólida en ese ámbito. Los gobiernos regionales que podían aportar construyendo nuevos centros de reclutamiento, tanto cerrados como abiertos, que reúnan las condiciones con personal adecuado, y que, como tú dices, que se le haga un seguimiento a esa política pública de cuáles son los resultados, cuánta gente se puede, digamos, reincorporar a la sociedad, o cuántos de ellos, si salen afuera, siguen delinquiendo. Entonces ese tipo de cosas que en donde el Estado tiene que estar presente, no está, porque nos hemos ido acostumbrando, Claudio, tengo la sensación de construir institucionalidades débiles y que no funcionan con fiscalización. Yo te voy a contar esto es una situación personal. En mi familia lo comentamos un par de veces, pero no. Hace aproximadamente 5 o 6 años atrás, un juez de Arica nos encargó, junto a mi esposa, que nos hiciéramos cargo de un niño de 18 años, de 17 años, del Sename, que había sido agredido por 3 tíos de forma violenta. Él fue portada en el diario de Arica, el principal diario de Arica, por esta agresión, y el juez nos pide que nosotros nos hagamos cargo de este niño acá en Osorno y lo tengamos durante el tiempo necesario mientras dura el proceso judicial. Cuando el niño cumplió los 18 años, el niño deja de depender del Sename, y el temor era que los tíos del Sename lo manden a matar con otros internos. Entonces había que sacarlo de Arica y nos pidieron si nos podíamos hacer cargo, y nosotros aceptamos voluntariamente hacernos cargo. 3 años después nos llaman del tribunal de Arica para ver si queríamos ir a declarar, porque la causa el cabro ya estaba fuera del sistema. El cabro ya había egresado, había entrado a participar a las Fuerzas Armadas, donde era soldado profesional, y el problema había quedado atrás. La rapidez y la pertinencia del trabajo de ese juez, de ese fiscal, de ese tribunal de Arica fue nula. Bueno, eso uno lo ve y lo observa, mira. Y yo quiero contarte que es tan así que a mí en los últimos días nos han llegado casos de personas que han tenido problemas con delincuencia local, donde el magistrado les ha sugerido que se trasladen de ciudad porque el Estado de Chile no tiene la capacidad para protegerlos. Bueno, pero mira, esos son las cosas que uno tiene que poner el acento y mejorar.
yo también tuve una experiencia, y pedirle disculpas a la opinión pública, pero es bueno también dar a conocer esto con el juzgado de policía local. Nosotros tuvimos como familia un problema de un fraude y se canalizó esto a través de la ley del consumidor. 2 años para resolver el tema. Los tipos estaban presos y el juez de juzgado de policía local de Osorno se demoró 2 años en resolver el tema. Entonces uno se pregunta, ¿cómo? Claro. ¿Cómo es posible? Ahora, yo quiero ser bien honesto contigo. Bernardo Candia es exalcalde de San Juan de la Costa, una persona con un currículum político bastante importante a nivel dirigencial, social, político. Eres un funcionario público, eres una persona con recursos, con acceso, con datos, con contacto, y vive esa situación. Expliquémosle a la señora Juanita por qué ella, que no terminó la enseñanza media, enfrenta este problema día a día y cómo lo puede solucionar. Entonces uno ve ahí una institución, primero el espacio físico, no sé si tú has ido ahí, es demasiado chico. Yo creo que ahí grita la construcción de un nuevo edificio de juzgado de policía local donde tú por lo menos puedas estar sentado. No tienes dónde sentarte, tienes que estar parado esperando que se resuelvan las cosas. Los funcionarios no dan abasto, esa es la verdad, con la cantidad, porque uno ve circular, aparece uno de una oficina con papeles, sale para allá, para acá. Entonces tú dices, esas no son condiciones que merece, digamos, Osorno y la ciudadanía en general de Osorno para resolver. A lo mejor faltan juez. Entonces, nombremos otro juez, pero no se puede demorar 2 años. Establezcamos mecanismos que permitan ir a avanzar. Tenemos problemas de fiscalía. Bueno, derivemos las cobranzas judiciales de las grandes empresas a otro sistema o demos una priorización de segundo grado porque hay temas más urgentes que requieren la aplicación de justicia. Entonces, veamos el tema del colapso de los hospitales. El día, a mitad de semana, una niña de un establecimiento educacional tuvo un accidente bastante grave, va al hospital y dentro de la categorización no queda más de 6 horas esperando en el hospital base de Osorno la atención con un sangramiento interno, una niña menor de edad de un establecimiento educacional. Entonces, bueno, ¿quién soluciona los verdaderos problemas? Esas son las cosas que la gente va generando cierta rabia. Entonces yo por eso te compro todo esto con respecto a la exacerbación que se hizo de un caso que había que ser un poco más cauteloso, porque no podemos seguir colocando más antecedentes a una olla a presión que se está generando y que puede terminar mal, finalmente mal, porque la gente que usa la violencia como mecanismo político, entre ellos la diputada Dillapel, que le escuché una desafortunada declaración a través de la Cámara de Diputados en la sesión del número 33 del día lunes 16 de junio. Entonces, son gente que contribuyen a crear un clima de odio que cuando revienta en la calle no le afecta a ella, le afecta a las personas como yo, como la señora Juanita, como el pequeño comerciante, como el kiosquero a la esquina. Efectivamente, porque tú vas acumulando energía negativa, vas acumulando rabia en realidad, y eso en algún momento puede explotar. Y eso es como un volcán que está ahí latente y que puede, pero eso es importante resguardar el lenguaje, resguardar la forma de cómo te expresa, cómo lo dice, porque una cosa es que tú tengas certeza y sepas o tengas claridad para defender tus puntos de vista con argumento, con fundamento, y otra cosa muy distinta es ser absolutamente poco, yo diría, prudente en el uso del lenguaje para generar odiosidades, para generar, digamos, malestar o y después no hacerse responsable de lo que estás diciendo. Yo creo que ahí el llamado es a tener cuidado con el uso del lenguaje, a ser riguroso profesionalmente, a informarse antes de hablar y no generar cosas que no tienen que ver con la realidad. Y este facilismo para construir discusión de todas las cosas. El otro día el diputado Fidel Espinosa sale planteando, tratando de armar una polémica con el delegado provincial con respecto a un tema que no tenía ninguna trascendencia, mayor trascendencia que los intereses de pequeños grupos que están en conflicto o que están en situaciones adversas, pero el objetivo final. Lo importante aquí es el hospital de Rahue, que ha sido el tema o sea, hoy día apareció un grupo de personas levantando la voz que cómo era posible, y me voy a referir específicamente al diputado Barría, que íbamos a luchar
Bueno, ¿cuál es el resultado de la lucha del compañero Barriga con respecto a esta situación? Porque yo quiero que no haga como la diputada Jimena Sandor, que frente al tema de los niños de Haití, ella mandó un oficio. El oficio no sirve. O sea, ¿cuál es la propuesta? Bueno, mira, hay temas que muchas veces uno dice, ¿por qué no son más rigurosos? Claro. Porque en Chile tiene un problema serio de médicos. 11.000 médicos generales faltan en este país, 2.500 especialistas. Entonces y Chile está construyendo 57 hospitales hoy día, en distintos estados de avance, pero esto partió en el segundo gobierno de Piñera, se prolongó en el gobierno de Boric, y hoy día tenemos 57, algunos ya terminados, otros en proceso de terminación, pero 57 hospitales a nivel nacional que van a aumentar el número de camas, se van a requerir más médicos. Y yo te acabo de dar una cifra que la entrega el Colegio de Médicos. Claro. Entonces tú dices, ¿por qué no somos rigurosos en esto? Lo primero que tienes que tener es el personal para atender en ese hospital. Segundo, tienes que ver la factibilidad de dónde está ese terreno. Tercero, si ese terreno es factible construir. Claro. Y cuarto, bueno, si están todas las condiciones, se hace el proyecto. Y además necesitas la autorización del Ministerio de Salud en este país para construir un hospital. No es llegar que a Barriga, a Juan Pérez, se le ocurrió que había que hacer un hospital allá. Las ofertas electorales tienen que tener sustento y tienen que tener fundamento. Yo creo que ahí hay un llamado de atención a la rigurosidad profesional, a la rigurosidad de cómo tú planteas las cosas. Esto no es voluntarismo, es realismo. Y la política tiene que tener una cuota de realismo y pragmatismo. Si no tienes médico, ¿quién va a atender en ese hospital? Yo quiero contarte con respecto a lo que tú dices, que por el servicio o el trabajo que yo realizo, permanentemente, sobre todo en tiempo de campaña, llaman personas y dicen, mire, me dieron su nombre, soy fulano de tal, soy candidato a, y quisiera contar con su servicio. Entonces, cierta oportunidad, me llama una persona que por respeto a él, no voy a dar su nombre, y me dice, mire, yo soy candidato a alcalde de Osorno y quiero hablar con usted porque me gustaría que contar con su servicio. Entonces dije, mire, yo sí efectivamente vendo los servicios, pero no trabajo con todas las personas, sino con aquellas personas que realmente tienen una posibilidad y un trabajo serio. No, me dijo, yo soy muy serio. Entonces déjeme hacerle una pregunta. Si usted hoy día tuviese que construir, en el tiempo del famoso puente Arco, si usted tuviese que sacar a las familias del campamento con las platas asignadas por el Ministerio de Obras Públicas o construir definitivamente el arco que se está proponiendo por el puente de San Pedro, ¿cuál sería su decisión? No, me dijo yo, ocupar las plata para construir, erradicar el campamento. Bueno, eso se llama, amigo, malversación de fondos, porque los fondos estaban destinados para el arco. Si usted no sabe la diferencia, usted no sea candidato, por favor, no me llame más. Pero esa situación, replíquela por todos los candidatos que andan o por todas aquellas personas que están en eventual o permanente carrera política diciendo construyamos hospitales. Claro, yo creo que hay que llamar a la sensatez, a la rigurosidad, y cuando tú tienes un estrés fiscal, no andes proponiendo cosas que sabes que no tienen ninguna factibilidad por los antecedentes que te estoy dando. Primero hay que resolver en este país cómo formamos más médicos, cómo somos capaces de entregar más recursos desde el Estado para formar especialistas, de tal forma que tengamos el personal suficiente para atender y no elefante blanco. Claro, no construyamos cosas en el aire sin ningún fundamento, ni le hagamos creer a las familias de Rahue que van a tener un hospital en los próximos 4 años. No es así, ni en los próximos 8 años, y por lo tanto lo que hay que hacer es a lo mejor algo mucho más sensato de cómo fortalecemos el hospital base de Osorno, que tenían en su origen, aparte de lo que ya estaba construido, la posibilidad de haber construido una torre que nunca la construyeron, porque ahí estaba toda la parte administrativa. Entonces uno dice, seamos un poco más serios en política y no seamos tan oportunistas. Así es. Yo quiero sí indicar que en los temas de salud y en otros tantos temas más hay que siempre darle una vuelta más, porque hay cosas que nosotros no vemos y que obviamente la ineficiencia se caracteriza por ocultar mucha de la información a una comunidad que intenta ser pensante y que puede aportar a la discusión. Me gustaría los 30 segundos de tu disquisición. Solamente hacer un llamado a la ciudadanía en general a ser mucho más crítico con respecto a la información que reciben a través de los medios de comunicación. Yo creo que el caso de los niños de Haití dejan en evidencia que no siempre
los medios de comunicación entregan toda la información necesaria para hacerse un juicio equilibrado sobre las cosas. Y por lo tanto aquí lo que necesitamos es básicamente mayor rigurosidad, mayor profesionalismo en lo que se informa a la ciudadanía, y que la ciudadanía aprenda también a ser crítico con la información que está recibiendo, porque efectivamente para formarse un juicio uno tiene que tener todos los elementos necesarios sobre la mesa, y a partir de eso dar su opinión. Muchas gracias, Bernardo. Saulo de Tarso invitaba siempre a cuestionar lo que se le decía en nombre de la fe, así que me parece que es un llamado muy relacionado con toda esta problemática actual, y que debiera ser un recordatorio permanente de lo que se debe hacer con respecto a la información que se entrega. Si nosotros tuviéramos ese tipo de rigurosidad, no solo en recibir, sino en retransmitir, los new fake no tendrían ninguna validez en nuestro país. Efectivamente. Nos despedimos de usted, le damos las gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Hay temas para rato todavía a través de Contrarreloj, junto a Bernardo Candia, tratando de construir un aporte que permita a la comunidad ser parte de un debate nacional, un debate informado, un debate que aporte y construya una nueva realidad para todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Gracias, Bernardo. Muchas gracias a ti, Juan.